Hola, soy Verónica Villena y el tema de hoy es mecanismos e incentivos financieros para la gestión del cambio climático. La cátedra de hoy se ha dividido en tres pilares. El primero relacionado al impacto del cambio climático, el segundo relacionado a la institucionalidad del cambio climático sobre los instrumentos de planificación nacional, regional y local, y el tercer pilar sobre los instrumentos financieros existentes para la gestión del cambio climático. Entonces, como hemos visto en cátedras anteriores, el cambio climático se genera por un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual se traducirá en cambios en los promedios de temperatura y precipitación, variabilidad en estos indicadores, así como incrementos en la ocurrencia y frecuencia de impactos adversos al clima. Tenemos entonces que el cambio climático, a partir de estas variaciones en indicadores, generan un mayor peligro y los cuales pueden impactar en función a la población. ¿Qué es el impacto del cambio climático en términos monetarios? Entonces, el efecto del cambio climático que ya hemos visto es el cambio en promedios, el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos naturales extremos, generan incertidumbre y riesgos sobre la actividad económica, los cuales conducirían a potenciales daños sobre el ser humano, la actividad productiva, las unidades productoras y las zonas donde nosotros nos asentamos. Esto en términos de productividad, es decir, cuánto rendimiento nuestras actividades nos otorgan, se impactaría de manera negativa y tendríamos menores ingresos y por consiguiente mayores gastos. En función a todos estos daños y todos los potenciales efectos adversos que genera el cambio climático, es importante hablar sobre el financiamiento climático. ¿Qué es el financiamiento climático? Son todos los flujos de inversión que promueven un desarrollo bajo el carbono y resiliente al clima. No necesariamente van a estar ligados con reducciones de emisiones directas, pero sí pueden estar ligados de manera indirecta a la reducción de emisión y a los objetivos de adaptación. Entonces, la adaptación y la mitigación en términos de financiamiento, ¿cómo es que se diferencia? El financiamiento para la mitigación contribuye a reducir o evitar los gases de efecto invernadero, a mejorar la retención de gases de efecto invernadero a través de la mejora de los sumideros y depósitos. Y en términos de adaptación, el financiamiento contribuiría con la reducción de la vulnerabilidad ante los posibles impactos adversos del cambio climático, aprovechar las oportunidades y incrementar la capacidad adaptativa de los seres humanos y las actividades productivas. ¿Qué cosa es el financiamiento climático? Entonces, el financiamiento climático, como vimos, es un flujo de inversión. Son recursos que nos llegan a nosotros para realizar actividades de mitigación o adaptación. ¿De dónde provienen estos recursos? ¿Cuáles son la naturaleza de este financiamiento? Los primeros son de cooperación gubernamental, bilateral, es decir, cooperación internacional como la japonesa, la americana. Los segundos son las cooperaciones privadas, que son todas las bancas multilaterales. El tercer es el mercado de capitales, todo lo que se negocia a nivel de acción, a nivel de bolsa. Y el cuarto es el presupuesto domiciliario, el presupuesto público. Si observamos la inversión declarada viable en términos, en montos de inversión, así como en número de proyectos, podemos ver que en funciones relacionadas con actividades que nos ayuden a gestionar el cambio climático, es decir, la mitigación y la adaptación, podemos ver que tenemos un monto considerable destinado a saneamiento, orden público, pesca, medio ambiente, energía y agropecuaria. ¿Y qué nivel de gobierno son los niveles de gobiernos que tienen inversión declarada viable en un mayor número de proyectos? Es el nivel local, como se puede observar en el gráfico de la derecha. No solamente debemos fijarnos en el número de proyectos viables o los montos viables de proyectos de inversión, sino también conocer cómo es que el SNIP ha incorporado el enfoque de adaptación al cambio climático en la formulación de proyectos de inversión pública, tanto a nivel de identificación como a nivel de formulación misma y evaluación. Entonces, el SNIP ha incorporado la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en la formulación de los proyectos de inversión pública, así como en la tasa de descuento específica para la evaluación de los PIBs, asociados en principio a servicios ambientales, cuya tasa es mucho menor, pasamos del 10% al 4%. Aquí podemos ver instrumentos metodológicos elaborados por el SNIP que nos ayudan a conocer un poco en principio qué cosa es el cambio climático a nivel de conceptos de la gestión de riesgo del contexto del cambio climático, así como el análisis costo-beneficio de las medidas de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático y la guía general para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil también incorpora la variable gestión de riesgo en un contexto de cambio climático. Lo que hace el SNIP es incorporar como beneficios todos los costos evitados que se incurrirían si es que ocurriese un impacto adverso del cambio climático. Es decir, los costos evitados de atender emergencias, costos evitados de la interrupción del servicio, todos estos costos se convierten ahora en beneficios y esos beneficios podrán ser evaluados como parte del horizonte de vida del proyecto de inversión pública que estamos formulando.
ya un poco más de incentivos para la gestión del cambio climático es el Plan de Incentivos Municipales, que es un instrumento que existe actualmente, que forma parte de la gestión por resultados del Sistema Nacional del Presupuesto Público y cuyo objetivo es impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía local y la mejora de su gestión en el marco del proceso de descentralización y mejora de la competitividad. Quiero hacer aquí una referencia a que esto es un instrumento de incentivos. Lo que hemos visto antes, el presupuesto público y la inversión pública, son instrumentos con los que contamos a los 3 niveles de gobiernos y forman parte de nuestro presupuesto asignado a principios de año. Ya cuando entramos a hablar del plan de incentivos municipales, estos son recursos adicionales y condicionales al cumplimiento de una meta o un objetivo. Son 6 los resultados principales que busca atender el plan de incentivos municipales. El primero es relacionado a la recaudación de los tributos municipales. El segundo es la mejora en la ejecución de proyectos de inversión pública. El tercero es la reducción de la desnutrición crónica para infantil en el país. El cuarto es la simplificación de los trámites que permiten mejorar el clima empresarial. El quinto es la mejora en la provisión de servicios públicos y el sexto es la prevención de riesgos de desastre. Son 6 los objetivos, pero sin embargo cada uno de los objetivos tiene metas planteadas a los gobiernos locales en función a sus características. No todos los gobiernos locales tienen que cumplir las mismas metas. En el sector ambiente tiene una meta relacionada a los residuos sólidos para las ciudades principales A y B y para las ciudades no principales pero con mayores de 500 viviendas urbanas. Lo que se busca es que las ciudades principales logren segregar los residuos sólidos y formar parte de una cadena formal de reciclaje, mientras que las ciudades no principales, como no tienen un servicio público de limpieza establecido, se busca que estas identifiquen áreas en donde podamos tener una disposición final de los residuos recaudados. Entonces, el mecanismo de plan de incentivos municipales contribuye a poner dentro de la agenda del gobierno local distintas variables que antes no hubiesen sido consideradas de manera directa. Como hemos visto, como parte de los 6 objetivos, 2 estarían relacionados con la gestión del cambio climático. El primero, que es la mejora de la provisión de los servicios públicos, que ya les expliqué hace un ratito que los residuos sólidos forman parte de las metas del Ministerio del Ambiente. Y el segundo es la gestión o la reducción de riesgos de desastre. Existen otros instrumentos también que ayudan a involucrar a distintos actores, no solamente a nivel público, sino también a nivel de sociedad civil o a nivel privado. Y uno de estos es las obras por impuestos. Las obras por impuestos es otro mecanismo de incentivos. ¿Qué hacen las obras por impuestos? Las obras por impuestos hacen que el sector privado se involucre en la provisión de bienes y servicios que el gobierno regional o local debería estar proveyendo. Entonces, las obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas privadas pueden financiar la construcción y mantenimiento de obras públicas para el desarrollo local y regional. Actualmente, las obras por impuestos tienen distintos ámbitos de acción. De aquellos, yo he identificado aquellos que están relacionados con la gestión del cambio climático y cómo contribuiría a cumplir los objetivos establecidos en nuestros instrumentos de planificación regional y nacional. Estos son 3: agua y saneamiento, infraestructura de riego, energía y telecomunicaciones. Existen otros instrumentos financieros para la gestión del cambio climático, ya sea Proinversión, FONIPREL, que es el Fondo Nacional para el Fomento de la Inversión Pública, Regional y Local, y el FONIE, que es el Fondo Nacional para la Inclusión Económica en Zonas Rurales. El FONIPREL es un instrumento por incentivos también. FONIPREL es un mecanismo establecido dentro del Sistema Nacional del Presupuesto Público que es concursable, es decir, los gobiernos regionales y locales presentan proyectos o propuestas de proyecto de inversión pública, estudios de perfil, de acuerdo a sus características, y el Ministerio de Economía y Finanzas determina cofinanciar esta ejecución de proyectos o la ejecución de los estudios de preinversión. ¿Hasta qué punto puede cofinanciar el MEF estos estudios o esta ejecución del proyecto? Hasta el 99.9%. Y esto va a estar en función de las características de la municipalidad o de la región que presenta el proyecto o los estudios. Es importante mencionar que dentro del FONIPREL existen también programas o resultados a los que queremos llegar. Y dentro de estos está la gestión de las cuencas. Entonces, y la electrificación, la agricultura. Entonces, todos tenemos ya como mecanismo del presupuesto público instrumentos que nos permitirían llegar o alcanzar los objetivos establecidos en nuestras estrategias nacionales y regionales. Como hemos visto, existen instrumentos financieros desde la programación inicial que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, así también como instrumentos o recursos adicionales condicionales al cumplimiento de un resultado que nos permitirían a nosotros, utilizándolos, alcanzar los objetivos de nuestros instrumentos de planificación en cambio climático. El caso práctico que me gustaría compartir con ustedes hoy día es cómo incorporar una actividad de la Estrategia Regional de Cambio Climático dentro de un programa presupuestal estratégico. En principio, tenemos que definir qué actividad quisiéramos ejecutar. Luego de esto, vemos dentro de los marcos conceptuales, objetivos,
de los programas presupuestales estratégicos existentes, cómo es que esta actividad que nosotros hemos identificado en nuestra estrategia regional puede sumarse o incorporarse dentro de este programa presupuestal. A partir de ella hacemos toda la programación operacional, es decir, qué es el objetivo, los indicadores, la población a la que estaríamos atendiendo. Luego de esto definimos una meta, qué es lo que queremos alcanzar, cuál es el cambio que queremos lograr en el individuo. Luego de ello hacemos la programación presupuestal, cuánto nos cuesta, cuánto necesito, y a la par voy identificando cómo es que esta programación presupuestal de mi actividad es compatible con la estructura del gasto del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y por último, obtengo el financiamiento, es decir, identifico dónde están las fuentes de financiamiento que me van a poder ayudar a implementar esta actividad. Hemos visto ya que existen distintos instrumentos de incentivos o presupuestos incrementales condicionales que a mí me permitirían ejecutar una de estas actividades y así cumplir con los resultados que he identificado. Es importante también mencionar que la articulación con el sector o la entidad responsable del programa presupuestal tiene que estar siempre constante. Entonces, luego de haber visto todos estos instrumentos y mecanismos que tenemos para la ejecución de nuestras actividades establecidas en los instrumentos de planificación, son dos las conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que la identificación de necesidades y capacidades permitirá el uso óptimo de los mecanismos de financiamiento existentes, es decir, qué cosa es lo que realmente necesitamos y cómo es que lo voy a llevar a cabo. Y la segunda es que necesitamos incrementar o realizar una mayor difusión en los tres niveles de gobierno de los mecanismos financieros y su utilidad para la gestión del cambio climático. Hemos visto que el presupuesto, los sistemas nacionales o el Sistema Nacional de Presupuesto Público tiene mecanismos ya sea corrientes o de incrementos condicionales que nos permitirían implementar la gestión del cambio climático. Gracias, eso es todo por hoy y si tienen alguna duda, mi correo sale en pantalla.